Un domingo más de regreso en casa, listos para recibir la palabra del Señor. ¿Está usted listo? Acompáñeme por favor en su Biblia, en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 22. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 22. Bienvenidos a todos. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido. Y también a quienes nos ven a través de la transmisión, que Dios les bendiga. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 22. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. El título de la enseñanza es ¿Cómo desarrollar solidez espiritual? ¿Cómo desarrollar solidez espiritual? Y leemos segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En las últimas semanas, desde que inició el año, de hecho, desde el primer mensaje del año que trajo el pastor Rito Llamas, ¿se acuerda? El día 2 de enero. En esas últimas semanas hemos sido desafiados a tomar decisiones radicales. ¿Para qué? Para avanzar en nuestra vida espiritual. Es decir, nuestra vida está llena de decisiones y hay unas decisiones más difíciles de tomar que otras, hay decisiones más radicales que otras, y esto para llegar a un objetivo. O sea, si quieres bajar de peso, por ejemplo, pues tienes que tomar decisiones radicales, ¿no? Dejar de consumir ciertos alimentos, empezar a ejercitarte, etcétera. Son decisiones radicales que de hecho afectan tu día a día. Pero aquí estamos hablando y hemos estado hablando acerca de avanzar en nuestra carrera de la fe, avanzar en nuestra vida espiritual. Y por cierto, esa es la responsabilidad principal de la iglesia. Esa es la responsabilidad principal de un pastor, y lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, de manera que este tema que hemos estado hablando, que hemos estado abordando desde diferentes ángulos, es un tema que debemos de continuar siendo expuestos a él. Es un tema que debe ser recurrente en toda iglesia que esté seria con el tema de la Biblia, ¿no? Y pues se espera que sean todas. Yo oro al Señor para que todas las iglesias que se levanten en esta ciudad y en todos lados, pues tengan esta responsabilidad que dice la palabra de Dios. Esto no es una moda, ¿eh? La sana doctrina no es una moda, y el predicar bíblicamente no es un estilo, ¿sí? Porque hay personas, no, es que me gusta el estilo que tienen ahí, muy bíblico, y tú te quedas así como que, pues no es un estilo, o sea, es como deben de ser las cosas. Efesios 4:11 dice: y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ahí está el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un objetivo, ese es el objetivo que tenemos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? O sea, tiene una meta final. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo, mis hermanos, nos da el fin de estos ministerios, y entiéndase la iglesia, porque están dentro de la iglesia, son dones que dio Dios a la iglesia. El fin es, dice, según el texto, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, mis hermanos, no lo vamos a lograr mientras que estemos en esta tierra, lo cual nos habla de que esta tarea va a ser continua, porque nunca vamos a llegar a conocer a Dios en su totalidad. Lo veíamos el día viernes. Nunca vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en este cuerpo, pero no hemos de desistir de esta tarea. Y el versículo 14 nos da la contraparte. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Si abandonamos esta tarea de ser edificados, de llegar a la unidad de la fe, de conocer más a Dios, de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, seremos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños fluctuantes según este texto? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice el texto, crezcamos, diga crezcamos, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vemos aquí el objetivo claro entonces de los 5 ministerios que edifican la iglesia, que Cristo edifica la iglesia por medio de estos 5 ministerios. El objetivo es crecer, el objetivo es ir avanzando, no es estar estancados. Las religiones prometen eso, no, pues yo soy de tal religión. ¿Por qué? Bueno, pues porque así me lo heredaron mis padres y porque pues así soy y ya está, y así me voy a morir. Nací de esta religión y de esta religión me voy a morir. Pero mis hermanos, la vida cristiana es eso, es vida.
vida abundante, que va en ascenso, que va creciendo, que va avanzando. La iglesia no es un centro de espectáculos en donde los asistentes quedan impresionados. Eso es lo que la cultura en la que vivimos nos ha vendido, ¿no? La idea de un lugar al que vas, está todo muy bonito, está impresionante, como cantan, el predicador carismático, y bueno, qué bonito show recibí. Y llego con esa actitud de cliente que va a ver un espectáculo y que, por cierto, en vez de pagar, pues da nomás ahí una cooperación o un donativo. Pero mis hermanos, la iglesia no es un centro de espectáculos en donde los asistentes dejan su like. Ahora en las transmisiones en vivo, ¿no? Like, le pongo like, me gustó. Y hasta lo comparto, para que vean. La iglesia, según la Biblia, y como hemos visto, tiene objetivos claros. Y estos objetivos que tiene la iglesia se definen, como lo vimos, a través de la Escritura, pero también se ejecutan por medio de la Escritura. Espero vea la diferencia. Una cosa es definir lo que yo dije ahora. El objetivo de los 5 ministerios es y enseñarlo muy bien, pero otra cosa es ejecutarlo. Porque ahí en el pizarrón del salón de clases se ven muy bonitos, pero cuando ya estás en el campo, cuando ya estás llevando a cabo el asunto, ahí es completamente distinto. Pero estos objetivos deben de definirse con las Escrituras, pero también deben de ejecutarse con las Sagradas Escrituras. Y dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos aquí entonces el objetivo de las Escrituras, vemos cómo es enseñar, es redarguir, es instruir, es corregir. La Escritura tiene este propósito y tiene un propósito final, de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto coincide con lo que leíamos en Efesios, ¿te fijas? Es la Escritura la que nos lleva a desarrollar y nos lleva a ejecutar estos propósitos de Dios. Lo que pretendo plantear aquí es que el Señor deja claro en su palabra que desea que vayamos creciendo. Deja claro en su palabra que el Señor desea que vayamos madurando, que seamos distintos y que lo hagamos de manera saludable. Leíamos en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que desea el Señor. Dios no desea que seamos niños fluctuantes. Los niños pues son afectados, pues ahorita veíamos el ejemplo, ¿no? O sea, los niños, bueno, pues lloran porque, no sé, les duele algo, no durmieron bien, y está bien, o sea, no es el fin del mundo, O sea, yo también, mis niños también estuvieron chiquitos y el papá se siente con toda la pena del mundo, pero son niños. El tema es cuando ya tiene 21 años y hace esas cosas, ¿no? Y llora así. No, porque hay cada cristiano que así se comporta, ¿no? Tengo 40 años de cristiano y se hace sus berrinchitos a ti también, ¿no? El crecimiento individual de cada creyente se suma al de otros creyentes y produce un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Una iglesia sólida. Todos queremos una iglesia sólida. No voy a preguntar cuántos quieren una iglesia sólida, ¿verdad? Porque en esta estamos trabajando hacia eso. Pero cuando tú preguntas digamos que a todos los cristianos que ves por allá afuera, todos quieren una iglesia sólida y exigen una iglesia sólida. La pregunta es si cada uno de esos cristianos están siendo creyentes sólidos. Porque una iglesia sólida no la consigues en internet, no la compras en algún lado, no le bajas una aplicación y la conectas a un lado y ya sale sólida. No, la suma de la madurez espiritual de un creyente, más otro creyente, forman una iglesia sólida. Así que la responsabilidad, mis hermanos, no recae únicamente sobre el pastor, sobre el liderazgo que tiene esta tarea de perfeccionar a los santos, de equiparlos. La tarea es una responsabilidad compartida de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes. Leí una frase por ahí que decía, si tú deseas una iglesia saludable, pues sé un creyente saludable, sé un creyente maduro, sé tú ese creyente modelo de cómo deben de ser los demás. Está fuerte eso, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que sean los demás? Bueno, pues mírate tú en el espejo. Si tú llenas ese perfil que tú esperas, entonces vas bien. Pero está fuerte la responsabilidad, ¿no? La solidez espiritual se deja ver en los momentos de crisis. Solidez espiritual, quiero que lo entendamos bien, no es solamente el cúmulo de información, porque podemos ahora acceder a muy buena literatura. Yo doy gracias a Dios porque hay editoriales como CLIE, Querigma, diferentes editoriales que están publicando libros en español muy buenos.
Antes tenías que masticarle al inglés para poder acceder a pues una amplia gama de conocimiento, de literatura cristiana, etcétera. Pero ahora hay editoriales que están traduciendo libros y que están publicando libros en español buenísimos. Pero no se trata solamente de adquirir ese conocimiento, sino se trata de aplicarlo. ¿Y cómo somos probados en nuestra madurez espiritual? ¿Sabes? En los momentos de crisis. Allí se ve quién es verdaderamente sólido y quién nada más tenía información de la cual se olvidó. Y vemos cómo el Señor Jesús al final del sermón de la montaña, en el sermón del monte, al final el Señor termina con una parábola, concluye con una parábola para dejarlo así bien marcado en los corazones de los oyentes. La parábola es conocida como la parábola de los dos cimientos, ¿te acuerdas? Un hombre que edificó su casa sobre la arena, otro hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos y no discriminaron. Vinieron los vientos sobre el que edificó sobre la roca y sobre el que edificó sobre la arena. ¿Cuál de las dos casas fue la que permaneció en esos vientos, en esas lluvias, etcétera? Pues el que estaba fundado sobre la roca. Y ahí es en donde se ve. Y Dios nos muestra su amor, mis hermanos, hablándonos en su palabra. Cada devocional que tú lees en la mañana, cada predicación que tú escuchas, cada exposición en el discipulado, cada una de ellas es una muestra del amor de Dios. Dios te está dando, haz de cuenta, que el material para edificar. ¿Te has metido en un proyecto de construcción o de remodelación ahí en tu casa? Termino haciéndome compa de todos los empleados de ahí de Home Depot, ¿no? Ya regresó, porque ahí vas y ya crees que está todo. No, faltó un tornillo que tiene que ser así, ahí vas otra vez, ¿no? Bueno, haz de cuenta que las exposiciones que hay en tu iglesia local son esas vueltas a Home Depot. Te estamos dando el material para que tú edifiques tu casa. Y Dios nos muestra su amor así, para que sepamos qué hacer en los momentos de crisis, en los momentos decisivos. En esta enseñanza no solo vamos a definir lo que es la solidez espiritual, sino que también vamos a recibir esas herramientas para desarrollar esta madurez espiritual o solidez espiritual, para también fortalecerla si es que ya la tenemos. Voy a comenzar definiendo lo que es la palabra solidez. Solidez es figurativamente madurez, es aplomo, sensatez, hablando del juicio y del criterio, es entereza, es constancia, es resolución en las cosas del ánimo. Esto es la definición de la palabra solidez. Y nos vamos a enfocar porque esta solidez se puede aplicar a muchas cosas. O sea, la sensatez para las decisiones en la escuela o para las decisiones en el trabajo, la constancia para algún tipo de hábito saludable, qué sé yo. Pero nos vamos a enfocar en la solidez que fluye desde Dios, en la solidez espiritual. Veamos el versículo que vamos a considerar durante esta enseñanza, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice así, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo primero que hay que hacer para desarrollar solidez espiritual es huir. Tú dices, ¿cómo? O sea, como que suena medio raro, ¿no? No suena muy valiente huir. El valiente, ¿qué es lo que hace? Enfrenta las situaciones, ¿no? El valiente lo que hace es que pues, lo ves ahí con el machete y con el zarapo. El valiente es echado para adelante así, ¿no? Yo no me imagino al valiente huyendo, pero bueno, es que no es según mi imaginación o según las cartas de la lotería que yo veía cuando era niño, ¿no? Sino es según la palabra. Y la palabra nos dice, para desarrollar solidez espiritual es necesario huir. Esta palabra huir en el original es la palabra feugo, y significa escapar. Proviene del latín fugio, es feugo, y el latín de donde proviene es la palabra fugio, y de ahí sale nuestra palabra castellana fugitivo. Ya te viene a la mente, un fugitivo, ¿qué es lo que anda haciendo? Anda huyendo, se está escondiendo, está cambiando de locaciones, está cambiando de estrategias, es lo que hace un fugitivo. Pero algo interesante también es que este verbo feugo está en imperativo, es decir, es un mandamiento, es una orden, y hemos aprendido que vida cristiana tiene que ver con ser siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo es renuncio a mi voluntad para hacer lo que la palabra me dice. Me da mandamientos, me da prohibiciones, así que aquí esta misma palabra nos está dando un mandamiento. Es decir, si yo deseo desarrollar solidez espiritual, no puedo ver esto como una opción. No, pues si quieres ser maduro, puedes hacer esto, a lo mejor te funciona. No, la palabra dijimos que es útil,
es inspirada por Dios y trae la vida de Dios, está garantizada 100%. 100%. Entonces, el mandamiento aquí es a huir, está en imperativo. Y este verbo también está en voz activa. Eso quiere decir que es algo que debe de continuarse haciendo. O sea, huye y sigue huyendo. O sea, no es como algo que haces y dices, ya lo cumplí, ya lo hice una vez. No. Esto ha de hacerse y ha de continuarse haciendo toda la vida, hasta que el hombre de Dios sea como Cristo, sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, siempre. En otras palabras, no es algo que hacemos una vez, sino algo que continuamos haciendo. Y así lo podemos leer. Huye como un fugitivo y sigue huyendo. No dejes de huir. Estoy poniendo todo el énfasis que se puede, ¿no? Y ahora, ¿de qué se nos manda a escapar? ¿De qué se nos manda a huir como fugitivos? Continuamos leyendo y dice, huye de las pasiones juveniles. Vamos a tratar de meternos en estas dos palabras, a ver qué significan. La palabra pasión es la palabra epitumia, a lo mejor tú la has oído. Y esta palabra también se traduce en otros pasajes bíblicos como concupiscencia. ¿Has oído esta palabra? Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos que hay en el hombre que están listos para realizarse. Son esas cosas como que no se nos tiene que rogar mucho para que hagamos porque ya están allí listos. Eso es, en términos generales, concupiscencia. Es un intenso deseo de cualquier tipo. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo, algo negativo. Hay varios ejemplos de esto, ¿no? Pero epitumia es eso, es concupiscencia, es lo que yo ya estoy listo para hacer. Si se te da de pronto ser como que muy comunicativo, ¿se entiende? Para no decirle chismoso. Ya lo dije. Si se te da eso, entonces eso es tu concupiscencia. Está una situación en donde se puede aplicar esta acción y ya rápido te pegaste y ya cuando acordaste dices, ya estoy metido en otro chisme, ¿no? Bueno, porque está en tu concupiscencia. Y así se puede aplicar a cosas negativas, pero también a cosas positivas. El Señor Jesús dijo, ¿cuánto deseaba tomar esta cena con vosotros? Les dijo a los discípulos ahí en el aposento alto. Y esa es la palabra epitumia. El Señor deseaba intensamente tener esa última Pascua, tomar esa última Pascua con sus discípulos. Y esa es la palabra pasión. Huye de las pasiones, de las concupiscencias. Y luego viene la palabra juvenil. Y es la palabra neotericos. De donde viene esta palabra neotericos, también neófito es otra palabra, alguien nuevo, algo que está recién salido, por esto se traduce como juventud, huye de las pasiones juveniles. Y este texto que estamos viendo el día de hoy es uno de los textos favoritos para predicarse en los congresos de jóvenes, en las reuniones de jóvenes, y está bien. Casi siempre el énfasis que se hace de este versículo es para motivar a los jóvenes a que tengan una vida moral recta, para que huyan de los apetitos sexuales o de todo lo que hay alrededor, para que se mantengan puros sexualmente. Y aunque no está mal esa aplicación, o sea, se puede dar, no estoy diciendo todos quienes predicaron eso lo están haciendo incorrectamente, falsa doctrina, no, se puede aplicar. O sea, hay textos que podemos aplicar de diferentes maneras y está correcto, ¿no? Pero lo que queremos ver nosotros es en dónde está el contexto de este texto, ¿no? Cómo lo podemos aplicar al tema también. Y hay otros textos que pueden aplicarse también para animar a los jóvenes a que se mantengan puros sexualmente. En la primera carta a Timoteo, estamos en la segunda, pero en la primera, el apóstol Pablo tocó este punto. Cuando le dio instrucciones acerca de cómo debía interactuar con los otros hermanos de la congregación. Fíjate cómo el Señor deja cubierto eso y nos muestra cómo los pastores debemos de interactuar con los otros miembros de la iglesia, tanto con las mujeres como las viudas, con los ancianos, con los jóvenes, y nos da instrucciones a los pastores, aunque, repito, y recalco, estas expectativas y estas instrucciones no son solo para pastores. Nosotros somos el ejemplo, pero los demás también deben de conducirse de esta forma. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 1, para que veamos el consejo que le dio Pablo a Timoteo. En Primera Timoteo 5, 1. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, esto repito para pastores, pero también para todos los demás. Si hay una persona de edad mayor en la congregación, pues no lo trates como si fuera cualquiera. O sea, hay que tratarles con un mayor respeto, con una mayor honra. Dice, exhórtale
como a tu papá. Ahora, espero que le hables bien a tu papá, ¿no? Con respeto. A los más jóvenes, dice, como a tus hermanos. O sea, con respeto, con paciencia. A nuestros hermanos, pues nos toca tenerles paciencia. O a nosotros nos tienen paciencia también como hermanos, porque pues somos hermanos. O sea, vamos a tener que convivir toda la vida juntos. Segundo versículo dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. O sea, este texto sí lo podemos aplicar de una manera más apropiada a este tema de la pureza sexual y del respeto y de guardarse en santidad. Dice, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Hay otros pasajes en los que claramente se instruyen a los creyentes, y no solo a los jóvenes, a escapar de los pecados sexuales. Te leo 1 Tesalonicenses 4:3 en la palabra de Dios para todos, solo anótalo. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, y esto no solo a los jóvenes, sino a todos, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18 también habla acerca de este tema de la pureza sexual. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, bueno, estas son algunas sugerencias para temas con los jóvenes y con la congregación que tengan que ver con esto, con pureza sexual. La fornicación, el adulterio, todos los pecados sexuales no son exclusivos de la juventud, ¿sabes? Ni tampoco es el único deseo intenso, no, tampoco es la única concupiscencia que los jóvenes tienen. ¿A qué otros deseos intensos juveniles puede referirse este texto que estamos viendo en 2 de Timoteo? Bueno, por ejemplo, esta característica de los jóvenes de ser impulsivos. ¿Conoces a alguien así? ¿O fuiste alguien así cuando eras joven? Seguramente, ¿no? Impulsivo, que nomás veías algo y ya querías saltar, ¿no? Y hacerlo y todo esto. Los jóvenes también tienen esta cualidad de querer tener siempre la razón, ¿sí o no? Siempre quieren tener la razón. Y una de las frases típicas de los jóvenes acá en este lado del hemisferio es el típico I know, ¿sí o no? Oye, hijo, esto, I know. If you know, ¿por qué te lo tengo que estar diciendo? ¿No? So you know everything. I know. Los jóvenes son poco capaces para recibir un consejo. Esto típicamente es así. Oye, mira, hijo, te voy a dar un consejo, así. Es que si eran tus tiempos, papá, no había internet, ¿no? O sea, no, en tus tiempos no había Facebook, no, porque tú no entiendes. Son poco capaces para recibir un consejo. Los jóvenes también desean intensamente el reconocimiento. Y esto precisamente hablando de redes sociales, ¿no? El joven pone una foto y luego se va a ver, apenas tiene un minuto que la puso y ya está viendo cuántos likes tiene. ¿Cuántos corazoncitos le ponen? ¿Por qué? Porque hay ese deseo intenso de aceptación. Y después no se habla con el amigo. Oye, ¿por qué no te hablas con tu amigo? Es que no le puso like a mi foto. Sí, suena chistoso, pero es realidad. Tienen un deseo intenso de aceptación, de encajar en el grupo y en el grupo, depende del grupo en el que estén, buscan la aceptación de ese grupo y después se quieren peinar igual que los del grupo, se quieren vestir igual que los del grupo. Oye, mira, ¿por qué te quieres peinar así? No, pues es que así se peinan todos en la escuela y yo quiero ser igual que todos los demás en mi escuela para no verme como el bicho raro. ¿Por qué? Porque tienen este deseo intenso de aceptación. Pero aunque vemos este lado de una aparente inflexibilidad, de querer tener siempre la razón, etcétera, vemos otro lado de los jóvenes que son indecisos, que son inconstantes. Empiezan algo y no lo terminan. Y hay por ahí jóvenes que están en su etapa de decidir una carrera y se van de una carrera a otra, porque son indecisos, porque son inconstantes. Yo recuerdo cuando estaba estudiando yo en la universidad, había una persona que había estado en 6 diferentes facultades. No sabía lo que quería, había estado en medicina, había estado en ingeniería, había estado en derecho, había estado en arquitectura, ahora estaba en música. Y no parecía tampoco como que tuviera mucha vocación para ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cualidad de los jóvenes, ser indecisos, ser inconstantes. Un día desean algo con vehemencia y al otro día ya lo abandonaron. Por eso, paréntesis para los jóvenes, ¿no? No te cortes las venas por tus amigos de la escuela. Porque hoy, los amas así muchísimo, pero después se cambian de escuela y se olvidan de ti, ¿no? Así que pongamos atención a eso.
Mateo 11:16, ahí vemos a Jesús describiendo esto que yo te digo de los jóvenes, ¿no? Estas características de los jóvenes. Dice Mateo 11:16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, o sea, a otros muchachos, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, les tocamos canciones alegres y no bailaron, les tocamos canciones tristes y no lloraron. O sea, nada les satisface. Y esta carta, 2 Timoteo, fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Estamos viendo Gálatas, que fue, creemos la mayoría, que fue la primera carta que Pablo escribió. Pero 2 Timoteo fue la última que el apóstol Pablo escribió. Y fue dirigida a Timoteo, segunda carta a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un pastor joven que conoció en la región de Derbe, en la región de Listra. Esto lo vemos en Hechos 16. Por esto se le conoce a esta carta, primera, segunda de Timoteo, junto con Tito, como las cartas pastorales o epístolas pastorales, porque eran pastores jóvenes. Y Pablo estaba interesado en que Timoteo continuara trabajando para el Señor. Estaba interesado en que Timoteo fuera un pastor sólido. Estaba interesado en que él estuviera firme sin avergonzarse del Evangelio, porque en ese tiempo avergonzarse del Evangelio era una tentación muy grande. ¿Por qué? Porque si Pablo, el apóstol, el que había fundado las iglesias de esa región, se encontraba en ese momento en prisiones, era impopular, lo habían tratado de apedrear muchas veces, y ya con el simple hecho de estar en la cárcel ya era algo complicado, ¿no? Oye, ¿tú de qué religión eres? No, pues yo soy cristiano, le preguntaban a Timoteo, ¿no? ¿Cristiano como Pablo, el que está preso allá, el que van a decapitar? No, pues sí, a ver cuándo me invitas a tu iglesia, ¿no? Estaba complicado. Pablo ya estaba a punto de morir. En el capítulo 2, el apóstol Pablo pone varias analogías que pueden servir para ilustrar el ministerio y por ende la vida cristiana. Puso la analogía, solo en el capítulo 2, estoy haciendo un breve repaso, la analogía de un soldado. O sea, imagínate que el ministerio es como que eres un soldado. También puso la analogía de un labrador que está sembrando semillas, que está esperando a que esas semillas den fruto. Puso también la analogía de una casa grande, una casa enorme, en donde hay diferentes utensilios. Hay utensilios que son honrosos, los cubiertos de plata que sacas en la cena especial, pero hay utensilios que son deshonrosos. No sé, el que para destapar el baño, ¿no? O sea, es un utensilio en una casa, pero pues no es muy honroso, ¿no? No es lo que pones ahí en la vitrina, ahí en tu casa. No, pones ahí la vajilla de porcelana y los instrumentos de plata, etcétera. Y pone el apóstol Pablo a Timoteo estas analogías. Dentro de esta analogía la pregunta es, ¿qué instrumento queremos ser nosotros en esta casa grande llamada iglesia? Allá no se rió nadie. Pero sobre todo dice, acuérdate de Jesucristo, en el capítulo 2, versículo 8. Pone las analogías, pero sobre todas ellas dice, acuérdate de Jesucristo. No hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Y es en este contexto en donde vamos a tratar de interpretar los textos base. Estoy poniendo solo el contexto. No es el tema principal, el tema de la pureza sexual. El tema principal es solidez espiritual, es no avergonzarnos del Evangelio. Si revisamos el contexto anterior y el contexto posterior al texto base, nos podemos dar una idea todavía más clara acerca de a qué pasiones juveniles se refiere el apóstol Pablo. Por ejemplo, veamos el versículo 14, ahí 2 Timoteo 2. En el versículo 14, te lo leo, Nueva Traducción Viviente, dice, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Versículo 16. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Versículo 23 y 24. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Todo esto en el mismo capítulo. Entonces las pasiones juveniles, según el contexto a las que Pablo se está refiriendo, es a esto. Le está diciendo, no te andes peleando con las personas por cosas que no tienen sentido. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas?
solidez espiritual no es andar debatiendo en los blogs, no es andar debatiendo en los comentarios de los videos de YouTube o Facebook que vemos para demostrar que tenemos la razón, para demostrar que yo sí sé y tú no sabes, eres un ignorante. ¿Tú conoces a alguien así? ¿O eres alguien así? Personas quienes traen a la mesa temas como ¿y qué onda con el ombligo de Adán? ¿Tú sabes qué onda con eso? ¿Qué onda con la esposa de Caín? Porque, a ver, si te has puesto a pensar. No, yo pienso y se agarran ahí, ¿no? ¿O qué onda con los ovnis? ¿O con la marca de la bestia? Etcétera, etcétera, etcétera. La vacuna, etcétera. Lamentablemente, mis hermanos, estas cosas que yo digo así de manera rápida y como ejemplos, por supuesto, caricaturizados, ¿no? Exagerados. Estas cosas son el distintivo de algunos ministerios youtuberos. Esos son el distintivo. El distintivo de tal ministerio, de tal youtuber, es ese precisamente. Andarse peleando por este tipo de cosas y similares. ¿Todo para qué? Para ganar dinero, para atraer suscriptores, para ganar fama y seguidores, para salir en la foto. El diagnóstico bíblico para alguien así, o para aquel quien sigue este tipo de personas, es: no posees solidez espiritual. Tal ministerio está fundado sobre inmadurez y va dirigido a inmaduros, a personas fluctuantes. Según la palabra, y lo estamos viendo, espero haber hecho un buen trabajo, y si no, puede usted estudiar el capítulo 2, así, léalo en varias versiones, lea toda la carta, lea un comentario bíblico, qué sé yo, ¿no? Pero espero que haya quedado clara la idea, que según la palabra, solidez espiritual es escapar de esos pleitos, incluidos los pleitos en internet. Si hubiera sido escrita esta carta en ese tiempo, le hubiera dicho Pablo a Timoteo, Timoteo, no te metas en ese tipo de discusiones, no te metas en ese tipo de debates, no te metas en ese tipo de rollos. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que debe ser paciente para enseñar. Y aprovecho para dar un breve testimonio. Ustedes conocen a nuestro pastor, y nuestro pastor no tiene redes sociales, no tiene su canal de YouTube para subir cosas. ¿Por qué? ¿Porque sea del diablo? No, simplemente porque él nos ha enseñado eso, que no es buena idea meterse. Y cuando estás ahí metido, a veces tienes la tentación de comentar y ves cosas y dices, ¡ay! Hay veces que yo he estado así escribiendo algo, una imagen que veo o algo, públicamente, y ponerlo, y a punto de mandarlo, me acuerdo de mi pastor. Y como que veo su cara así. Pero otras veces sí se me han ido, otras veces sí le doy enviar. Y bueno, hace no mucho tiempo, me escribió y me mandó un mensaje y me exhortó, así como Pablo a Timoteo, y me dijo, hey, aguas con eso, es buena idea que dejes de hacer esas cosas. Y yo, sí, Señor. O sea, ¿por qué? Porque yo sé que Él lo dice con este conocimiento y porque desea el bien para un servidor, ¿no? Y mis hermanos, eso es mostrar solidez espiritual, apartarse de esas cosas, huir de todas esas cosas. El tiempo que invertimos ahí es un tiempo valioso que podemos invertir en otras cosas. El mandamiento a escapar de estas pasiones juveniles es ¿para qué? Para salvaguardar al mismo creyente y para salvaguardar también a la iglesia. Porque cuando estamos en estos pleitos, a veces ni dormimos por estar pensando ¿qué le voy a contestar? Y nuestras pláticas están contaminadas ya. Siempre que hablo con esta persona, siempre está hablando del pleito que se dio ya con internet, y lo que está hablando quién sabe quién, y lo de que dijo quién sabe cuál. O sea, nunca podemos platicar de otra cosa. Contaminamos, y esto no es lo que el Señor desea. En el contexto, los versículos 17 y 18, si lo ves conmigo ahí, 2 Timoteo 2, 17 y 18, Pablo menciona también a dos personas, los nombres de dos personas. Uno era Himeneo y el otro era Fileto. Estos dos personajes, probablemente tratando de ser muy novedosos, terminaron desviándose de la verdad. Tratando de ser como muy revolucionarios, qué sé yo, tratando de verse muy interesantes quizás, terminaron distorsionando una doctrina esencial, que era la resurrección de los muertos. Esas doctrinas no son negociables, no son reinterpretables, así como la doctrina de la Trinidad, como muchas otras doctrinas que son esenciales, no son
negociables. Pero ellos, tratando de ser novedosos, trataron de encontrarle el quinto pie al gato. Ellos decían y enseñaban que la resurrección era algo figurado únicamente. Ellos decían, nosotros resucitamos en el momento en el que nacimos de nuevo. Cuando creímos en Cristo, allí resucitamos. Y ya no hay otra resurrección. Ya esa resurrección ocurrió, no esperamos ninguna otra resurrección. Cuando ellos enseñaban esto, confundían a otros creyentes, arrastraban a otros creyentes, porque todo eso tiene una implicación. Y es que si ya no va a haber otra resurrección, ya no voy a resucitar para estar frente a Dios, ya no hay tribunal de Cristo, si soy creyente. O sea, ya no voy a ser juzgado por las obras que hice estando en Cristo, porque, por cierto, eso es una realidad. O sea, todas nuestras obras, según la primera y la segunda carta a los Corintios, van a ser puestas ahí ante la mirada penetrante de Jesús. Y lo que fue edificado con madera, heno, hojarasca, va a pasarle fuego y se va a quemar, aunque haya sido mucho. Pero la obra que se edificó con oro, con plata, con piedras preciosas va a permanecer. Y sobre eso nosotros los creyentes vamos a ser calificados de alguna manera, ¿no? Pero si no hay resurrección, eso queda eliminado. Y bueno, pues viva como viva yo, pues Dios sabe, ¿verdad? Aleluyita. Yo soy el consentido de Dios, mira. Ya el Dios me da salud y mira cómo me porto. Pues sí, estoy todo bien. Bueno, a estas implicaciones llevaban, estoy poniendo un ejemplo de cómo el alterar una doctrina esencial puede arrastrar a las personas y puede llevarlas a la ruina espiritual. Incluso puede engañar a algunos, haciéndoles creer que son salvos cuando realmente no lo son. Pablo afirmó que a diferencia de esas tendencias novedosas, porque ¿a poco no suena novedoso? Siempre has escuchado, ¿no?, que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar y así. Pero de pronto llega alguien y te dice, no, ¿qué crees? No. Bueno, puede sonar atractivo para alguien porque es novedoso. Pero por otro lado, mis hermanos, a diferencia de eso, el fundamento de Cristo estaba firme y está firme. Y Pablo, usando la analogía de una casa grande, como dije hace un momento, enseñó que personas como Himeneo y Fileto, que estaban haciendo eso, de distorsionar doctrinas esenciales, eran usados por Dios, escucha esto, como vasos de deshonra. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciendo, personas como Himeneo y Fileto, con todo y su desviación, están siendo usados por Dios para que se pruebe la solidez espiritual de otros creyentes. Es decir, Dios no desperdicia nada. El que decide endurecerse, de todas maneras es usado por Dios, sirve como instrumento de Dios para hacer su voluntad. Espero estarme comunicando, para que me entienda. Hasta Satanás viene a ser instrumento de Dios para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Satanás no puede oponerse a la voluntad de Dios, no puede taponear la voluntad de Dios o destruirla. No, la voluntad de Dios se hace como se hace y Dios utiliza a Satanás, utiliza al mundo, utiliza la carne, utiliza personas dentro de la iglesia como Himeneo y Fileto para probar a los verdaderos creyentes. Esos son instrumentos, pero de deshonra. Y a veces son necesarios, pero son instrumentos de deshonra. Obviamente, todos nosotros queremos ser instrumentos de honra, ¿no? Obviamente. Porque hay cristianos que pues sí, se hacen ver como que son instrumentos de deshonra y se manejan bien en ese papel, ¿no? Seríamos enseñados ese tiempo, ¿no? Como el hermano que nos pega, ¿no? Ese es el martillo, el hermano martillo. Así que el primer elemento a considerar para desarrollar solidez espiritual es escapar de discusiones, de debates, de pleitos sobre cosas que no son relevantes para nuestra santificación. O sea, que tú sepas qué onda con la esposa de Caín y con el ombligo de Adán no te vuelve más santo. O sea, mejor invirtamos nuestro tiempo en otra cosa, huyamos de discusiones que tengan que ver con cosas por el estilo. Sigamos analizando el texto bíblico, sigamos aprendiendo cómo desarrollar solidez espiritual. Dice la segunda parte, 2 Timoteo 2:22, y sigue la justicia. Huye de las pasiones juveniles, ya entendimos lo que son las pasiones juveniles. Ahora el mandato es seguir. Y este mandamiento de seguir es igual al de huir, en el sentido de que es una orden, no es opcional. Huyes de unas cosas y sigues otras cosas. Y también está en presente continuo. Esto es, se debe de continuar haciendo y haciéndose con insistencia. Se traduce también como perseguir, o sea, nosotros lo vemos como seguir y puede ser así como vas siguiendo a alguien en la carretera, ¿no?
A veces personas se ponen este desafío de seguirme en la carretera. Y tú sígueme, yo te guío, ¿no? Y van atrás de mí y bueno, de repente, pues no sé, me desvío porque veo algo ahí según yo o el GPS me desvía y tal vez nos perdamos, pero al final llegamos al mismo destino porque le puse también su GPS, quien me iba siguiendo. Pero aquí no es esa idea de seguir así, sino es perseguir. Es diferente seguir a perseguir. De hecho, en el griego clásico esta palabra se usaba para referirse a una partida de caza, en la cacería. Los cazadores iban siguiendo a la presa y lo hacían con atención. Iban atrás de la presa y si la presa corría, también corrían. Y si la presa se metía al agua, pues también se metían. Iban en esta actividad de la caza. Así que para desarrollar solidez espiritual, vemos este contraste. Uno es huir y el otro es perseguir. Pero no se trata solo de huir o de escapar de las pasiones juveniles. Mientras que huimos, estamos viendo que debemos de seguir, de perseguir, ¿qué? La justicia. Esta palabra justicia nos abarcaría toda una serie para poder entenderla bien. Es la palabra dikaiosune y en una sola palabra, sinónimo es rectitud. Pero la palabra de Dios no se limita únicamente a la rectitud moral. Debemos de entender eso. Las religiones se enfocan en las cosas externas, en rectitud moral y hasta allí. Y mis hermanos, hay ateos que son moralmente rectos y no necesitaron ninguna religión. ¿Conoces a alguien así? Ves a una persona que, wow, o sea, qué integridad tremendo. Y después le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. No, pero es moralmente recto. Hay también religiosos de otras religiones, ¿no? Personas fanáticas y todo, que son rectos moralmente, buenos estudiantes, buenos ciudadanos, etcétera. Pero ellos mismos se consideran la fuente de rectitud. Ellos mismos se consideran el estándar de rectitud. Pero Jesús habló de esto de manera directa en Mateo 5:20, cuando les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, de las personas religiosas de ese tiempo, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús? Esa justicia que ustedes ven de los religiosos es una justicia aparente nada más, que sirve para esta tierra, para apantallar y para impresionar a los que se dejan apantallar. Pero el Señor les está diciendo de entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo entramos en el reino de los cielos? Por medio de la justicia de Cristo, la cual Él nos imputa a nosotros, Él nos coloca a nosotros y venimos a ser justificados por la fe en Él. Así que como podemos ver, según Jesús, hay una justicia que es insuficiente. ¿Por qué? Porque es aparente, porque varía según el criterio de los hombres. Te lo pongo tan práctico como esto. Si tú vas de un estado aquí en Estados Unidos a otro estado, la justicia cambia. ¿En qué sentido? De que en un estado la marihuana es ilegal y puedes ir a prisión y te pueden multar, etcétera. Pero nada más cruzas la frontera y es legal. Y la puedes fumar y puedes ponerte bien pacheco y no hay ningún problema. Así varía la justicia. O sea, en el mismo país, en este tiempo, así varía la justicia. En un lugar es inaceptable, en el otro lugar es completamente permitido. Y así es la justicia de los hombres. Y por esto el Señor, por supuesto que no se apoya en la justicia de los hombres, sino en su propia justicia. Y Pablo está hablando de perseguir la justicia que Jesús enseñó como uno de los valores del reino de Dios. Y es esa justicia que fluye desde Dios. Pablo recuerda que también era hebreo, de hebreos. Y en el hebreo, la palabra justicia es la palabra sedek. Y tiene que ver, fíjate, no con valores morales, tiene que ver con la conducta divina. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, está hablando de Dios, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Todos. En el hombre no. El hombre se esfuerza porque se vea recto por fuera. Pero hay por ahí una cosa que no es recta, que tiene por ahí escondida, de la cual se asegura que nadie se entere. ¿Sí? Pero Él, todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. De esa justicia es de la que estaba hablando Jesús y es de la que tomó Pablo para decirnos a nosotros y decirle a Timoteo, sigue esta justicia.
Entonces, si tomamos como estándar de justicia a Dios y a su carácter íntegro, ahora ya cobra sentido de que nos hable de que es algo que debemos de perseguir. O sea, no es algo que se nos da de forma natural. De forma natural se nos da esto que a veces pasa, ¿no? ¿Cuál es el límite de edad del niño para que no pague? No, pues 3, ya tiene 4. Nadie te va a preguntar. Eso se nos da de forma natural. ¿Quién va a preguntar? ¿Dónde va a pedir el acta del niño? ¿Verdad que no? Y nos vamos a ahorrar $30. Eso se nos da de forma natural. Es algo que está en nosotros, pero la justicia de Dios es algo que debemos de desarrollar. Es cuando sale eso, dejar que el Espíritu nos redarguya. Y a veces sus hermanos y decimos, ay no, sí la regué bien gacho, la regué bien feo. Pero gacho viene del griego feo, ¿no? Y debo de cambiar esa actitud y debo de seguir la rectitud que es de Dios. Nadie me va a preguntar por el acta del niño, pero ¿qué haría Dios? Dios, vimos que es Dios de verdad, ninguna iniquidad hay en Él. Él es justo y Él es recto, y a mí se me llama a perseguir esta justicia. Tengo que hacer un esfuerzo para seguir esta justicia de Dios. Y vemos en Efesios 5:1 que el Señor dijo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Por medio del apóstol Pablo nos dijo eso. O sea, no dice, sigan las normas que les dicte el país en donde viven, nada más, y con eso son buenos ciudadanos. No, esa es la expectativa mínima. La expectativa es ser imitadores de Dios, si es que son hijos de Dios. Para desarrollar solidez espiritual es necesario que persigamos la justicia, y podemos hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo está en nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque Él no nos deja solos y nos dice, a ver, sé imitador de mí, échale ganas. Hay que echarle ganas, sí, pero Él ha depositado su justicia en nosotros, Cristo en nosotros, de esperanza de gloria, y tenemos la capacidad de perseguir esta justicia, de perseguirla así como cuando perseguimos la comida cuando tenemos hambre, de perseguirla así como perseguimos el agua cuando tenemos sed. Es urgente, mis hermanos, que nos ocupemos en conocer más al Señor y que así podamos depender de su Espíritu, no solo en las cosas que se ven, sino también en las más íntimas de nuestra vida, hasta en nuestros pensamientos, ¿sabes? El Señor nos manda y nos dice, en esto pensad. Nadie sabe lo que estoy pensando, ni lo que pensé, ni lo que voy a pensar. Eso solo lo sé yo. Pero aún la palabra cubre esa área, mostrándonos que no se trata solamente de lo externo, no se trata solamente de lo que se ve, sino ahí en lo más interno. Eso es perseguir la justicia. Continuamos leyendo. Y sigue la justicia, dice la fe. Vamos a detenernos ahí. Es lo siguiente que encontramos para desarrollar solidez espiritual. Y la palabra fe también es una palabra muy amplia. No se refiere aquí de la fe para salvación. ¿Por qué? Porque está hablándole a Timoteo. O sea, Timoteo ya es salvo. Está hablando entonces a creyentes, los cuales ya somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces se refiere aquí a la fe de una manera muy práctica, a la fe como confianza. Las pasiones juveniles de las que Pablo habló, de las que hizo referencia según el contexto, manifiestan confianza pero en uno mismo. O sea, cuando yo no recibo consejo de nadie es porque estoy confiando en mi propia opinión. Cuando yo creo tener siempre la razón, estoy confiando en mi propia opinión, ¿sí? Y entonces nos habla aquí de una autoconfianza, pero también de desconfianza en los demás. Y esto es importante, o sea, sigue la fe, persigue la confianza. Vemos aquí que se nos manda a esforzarnos para confiar, a seguir confiando, por supuesto, en Dios, pero también en las personas. Y aquí yo sé que estoy entrando a un terreno que puede ser incómodo para algunos, pero pues así va el asunto. Y el Señor nos instruye en esto. ¿Por qué? Porque el tema de la confianza es un tema que puede llegar a ser abstracto para algunos, o sea que puede tener muchos significados y muchas aplicaciones, pero aquí estamos viendo que la palabra nos indica, persigue la fe, persigue la confianza, primero en Dios, pero luego en las personas. Yo te pregunto, ¿cuántas personas no decepcionaron a Pablo? ¿Cuántas personas no traicionaron a Pablo? ¿Cuántas personas no abandonaron a Pablo?
Él acababa de mencionar a Himeneo y a Fileto. Seguramente porque allí en esa región, de donde estaba Listra, Derbe, en esa región pues no había llegado el Evangelio. Pablo llegó y predicó el Evangelio y las personas se convirtieron. Así que es muy probable que tanto Himeneo como Fileto hayan sido personas a las que Pablo mismo les predicó o que se convirtieron bajo el ministerio de Pablo. Tal vez, muy probablemente, esas dos personas habían sido discipulados por Pablo. Tal vez eran líderes en la iglesia, qué sé yo. Sin embargo, los vemos ahora desviados. ¿Eso no sería un gran dolor para Pablo? El ver a personas que él vio convertirse, ahora verlos desviados de la verdad y arrastrando y desviando a otros. Por supuesto que eso golpea a cualquiera. Aquí no estamos hablando de que, estoy herido con tal persona porque le hablé y no me contestó. No, estamos hablando de algo que impacta, ¿no? Al final de esta carta, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, menciona a otro hombre llamado Demas. Y dice Pablo, Demas me ha abandonado. Y se fue allá a Las Vegas, a Tesalónica, que era algo así. Allá se fue, a vivir la vida loca. O sea, mis hermanos, esas son de las cosas, de las realidades que nos presenta el ministerio, pero que nos presenta también la vida cristiana. Lamento tener que decírtelo, pero es realidad. Te van a traicionar otros cristianos, te van a abandonar otros cristianos, pero hay uno que nunca te abandona, hay uno que nunca te va a dejar. Y ese que nunca te abandona y que nunca te va a dejar, que nunca nos va a dejar, nos dice, persigue la confianza, es decir, sigue confiando en otros. Y Pablo mismo se pone como ejemplo. Pablo no se anduvo con sus rollos. Sí, Demas me abandonó. Himeneo y Fileto se desviaron. Pues ahora ya no voy a confiar ni en Pablo, ni en Timoteo, ni en Tito. Porque esos chavos se me hace que me van a traicionar también. No se anduvo con eso. Él siguió confiando. Y esto, mis hermanos, hablando de solidez espiritual, nos enseña algo. Muchas veces las personas, quienes están heridas, es a consecuencia de haberse dejado llevar por las pasiones juveniles. Piénsalo. ¿Cuántas relaciones nos han destruido porque no hemos huido de las pasiones juveniles? Resulta que ya estás enemistado con un hermano por ese rollo del ombligo de Adán o de la mujer de Caín. Ya ni te hablas, lo bloqueaste del Facebook y lo ves en el Costco y le volteas la cara así, ¿no? Porque no lo quieres ver. Lo que está detrás de esto, mis hermanos, son las pasiones juveniles. Y hay veces que las personas heridas, traicionadas, utilizan los pleitos y todo esto como un escudo para protegerse. Sin embargo, el Señor en su palabra nos llama a confiar en Él. En el 2:13, en este mismo capítulo, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Solo así podemos otra vez confiar en personas que pueden fallarnos. Espero estarme explicando. O sea, a mí en lo personal me han traicionado, ¿sí? Sí, y estoy consciente que me van a seguir traicionando. Aquí la pregunta es, ¿voy a seguir confiando en las personas? ¿O voy a aislarme y a no volver a confiar en nadie para que no me traicionen? Bueno, esa es la encrucijada. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me responde y me dice, persigue la fe en mí y en otros. Persigue la confianza y vuelve a confiar ciegamente. No estés ahí como que, a ver a qué hora me va a traicionar. Eso no es solidez espiritual. Y pudiera hablar mucho acerca de esto, porque muchos cristianos están atorados en su vida espiritual por esto precisamente. Es que me traicionaron, es que me robaron, es que me fraudearon, me lastimaron y ahora no confío en nadie más que en Dios. No estás confiando en Dios, lamento decírtelo. Porque si confiaras en Él, confiarías en su palabra y en lo que Él te está diciendo y me está diciendo a mí. Luego de perseguir la justicia y la fe, se nos manda a perseguir el amor. El amor va fuertemente unido en esta cadena de cosas que debemos perseguir. Se refiere no al amor que vemos en el mundo, del cual se habla, etcétera, sino a Dios. Todo eso tiene que ver con Dios. Dios es amor. Entonces, cuando pensamos en esto, Dios igual a amor, todo se vuelve santo. Y Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 13, que el amor no busca lo suyo. O sea, el amor no busca tener siempre la razón. Eso no es amor.
Si tú dices que amas a alguien, pero siempre tienes algo que, no, es que así yo digo y así es. En realidad no estás amando como Dios nos manda a que amemos. El amor no se envanece, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Este es el amor que se nos manda a perseguir, y otra vez, igual que con lo demás, no se nos da de forma natural, no va a fluir así. Hemos de estar llenos del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, para poder perseguir y dar este amor. Si no hay amor primeramente a Dios y luego a los demás, no hay solidez espiritual. Y ahí está. Puede haber mucho conocimiento, pero si no hay amor a los demás, si no se ve ese amor en los demás, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestra iglesia, pues no hay solidez espiritual. Pero hay una solución y la estamos viendo. El apóstol Pedro, en su primera carta, levanta el amor como el combustible para el perdón. Dice primera de Pedro 4:8, porque esto va conectado con el tema de la confianza. ¿Cómo puedo volver a confiar? Pues perdona. ¿Cómo perdono? Pues así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Así nomás. Primera de Pedro 4:8, en la palabra de Dios para todos, dice: y sobre todo, ámense profundamente. ¿Te fijas que está también en imperativo? O sea, es también una orden para los creyentes, Para los no creyentes, pues no. Pero para los creyentes se nos manda. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Y aquí nos está diciendo, ok, vuelve a confiar, deposita tu confianza en mí y en personas las cuales, de antemano la palabra nos dice, te van a ofender, te vamos a ofender. Quizás intencional o sin intenciones, porque a veces hacemos cosas que ofenden a otros y no era nuestra intención, pero al final se ofendió la otra persona. Entonces el Señor ya nos da provisión aquí y dice, si tú amas a tus hermanos como Cristo te amó a ti, como Dios te amó a ti, entonces vas a ser capaz de perdonar una ofensa, nomás una. ¿Sí está viendo el texto? Nomás una ofensa. O bueno, porque soy bien generoso, 7 como Pedro, porque antes eran 3, ¿no? Y está hablando Pedro. ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Se quiso ver bien espiritual, pero el Señor le dijo, no, mijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí dice, muchas ofensas. Así que bueno, fíjate cómo el Señor nos pone en un terreno de la realidad. Cuando somos ofendidos, pensamos a menudo que se debe de perdonar si la persona se lo gana. A ver, que haga puntos, ¿verdad? Y lo perdono. O si lo pide, pues no lo he perdonado porque no me ha venido a pedir perdón y de rodillas. Pero vemos aquí el amor como algo que nosotros mismos debemos de perseguir, o como algo que nosotros mismos debemos de tomar la iniciativa. ¿Sabes cómo se ve? Se ve cuando otorgamos el perdón a aquel que nos ofendió sin que se lo haya ganado. Cuando otorgamos el perdón aún sin que nos lo pida, simplemente por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuántos le pidieron perdón a Dios antes de que Él mandara a su Hijo unigénito? Nadie. Dice la palabra que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, etc. Entonces vemos a Dios dando a su Hijo, otorgando el perdón antes de que nadie le pida perdón. Y somos llamados a perseguir este amor. Finalmente, en esta cadena de elementos para desarrollar solidez espiritual, encontramos la paz. Y mis hermanos, hablamos un poco más de paz el día viernes, así que me ahorro un poquito todo lo que tengo para decir, pero podemos decir en pocas palabras que la paz es la esfera en la que los creyentes vivimos. Aunque estemos en un mundo lleno de conflictos, el creyente vive como en una burbuja, como en una esfera de paz, porque por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe. La paz viene a ser una consecuencia y viene a ser una experiencia de nuestra unión a Cristo. Por lo tanto, se espera que vivamos en paz con nuestro prójimo, en lo que dependa de nosotros, porque también hay ocasiones en las que no depende de nosotros. Pero en lo que dependa de nosotros se nos manda a estar en paz con nuestro prójimo. Y este último elemento en la cadena
tiene todo que ver con el contexto. Fíjate cómo armoniza perfectamente con el contexto. ¿Por qué? Porque la tentación para Timoteo, según el contexto de Pasiones Juveniles, era estar de pleito con otros hombres en nombre de la sana doctrina. Es que yo soy celoso de la sana doctrina y por eso me ando peleando con todo el mundo. Bueno, la tentación para Timoteo era esa, pero esa era una evidencia de falta de solidez espiritual. Pero el llamado es a dar evidencias de solidez espiritual al procurar la paz. ¿Sí? Hay veces que las cosas están en paz porque pues, las circunstancias se dan, pero aquí se nos manda a procurar la paz, a perseguir la paz. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo, ¿sabes? En Efesios 2:16 vemos que mediante la cruz reconcilió con Dios a gentiles, o sea, a los que no somos judíos, y a judíos, y los puso en un solo cuerpo y mató las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca también. Entonces vemos cómo está esta esfera de la paz, y nada de esto es fácil. Por esto la instrucción es a perseguirlo, perseguir la justicia, perseguir la fe, perseguir el amor, perseguir la paz. Requiere de nosotros un esfuerzo que proviene, por supuesto, y tomamos de Dios. Las herramientas nos las da Él. No lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino a través de la gracia de Dios. Y si nosotros vemos todo eso y decimos, no, pues sí, o sea, sólido espiritual, sólido, así que diga sólido, no estoy. Bueno, te doy una palabra, y la palabra dice que vayamos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Eso demanda de nosotros un esfuerzo, pero el esfuerzo es solamente ir al Señor, y el Señor nos lo va a dar. Y también en el Sermón de la Montaña el Señor dijo, toquen y se les va a abrir, llamen y se les va a responder, o sea, insistan y el Señor nos lo va a dar. ¿Cuántas veces tenemos de límite para ir al trono de la gracia? No hay límite. ¿Si has ido a un buffet alguna vez? Y si eres de buen diente, pues vas una y otra. Pero ya llega un punto en el que los empleados de ahí se te quedan viendo como, ¿este ya llevo como? Y como que se agüita uno, ¿no? Aquí mi hermano Javier me ha platicado de un conocido que lo corrieron de un buffet, imagínate. Porque a cada rato yo dije, no, este nos va a hacer quebrar. Eso no va a pasar con Dios. Podemos ir al trono de su gracia las veces que sea necesario, cuando vayamos a pedirle esto. Señor, dame las fuerzas para tener justicia, para tener amor, tener fe, la paz, y el Señor nos lo va a dar. Y esto nos ayuda, mis hermanos, nos ayuda cuando estamos por desmayar, cuando vamos mal en este asunto de desarrollar solidez espiritual. Nos levanta el saber que el Señor nos da las herramientas. Ahora, porque estoy llegando ya ahora sí a la conclusión, además de contar con Dios para pedirle, para llamarle, para buscar el aliento, contamos también con otros creyentes alrededor nuestro. Y en este versículo que estamos estudiando podemos ver una vez más el énfasis no de Pablo, no de un servidor, sino de la palabra. El énfasis que hay en la comunidad, en lo que es una manada, en una familia, en un cuerpo, en colectividad. Porque es imposible desarrollar solidez espiritual en solitario. ¿Cómo vas a perdonar a alguien que no ves? O sea, si estás aislado, pues sí, no vas a poder practicar el tema del perdón, el tema del amor. Por eso la última parte de este versículo nos instruye a huir de las pasiones juveniles y a perseguir la justicia, la fe, el amor y la paz, pero en compañía. Dice la última parte, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No lo hagas solo, o no intentes hacerlo solo, porque no se puede. Pero lo que me gusta aquí en el texto dice, hazlo junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. No dice con los perfectos. Esas son expectativas nuestras, mis hermanos. A veces escucho personas que llegan a iglesias o que visitaron alguna iglesia. No me gustó allí. ¿Por qué? Porque nadie me saludó. Uy, espérate, o sea, está bien, puede que no está bien, fue un error, pero pues somos seres imperfectos. Y a veces rompemos relaciones porque la persona no fue como yo quiero que sea. Y mis hermanos, el demandar perfección, entiéndase, falta de errores, son expectativas
nuestras, pero que ni nosotros mismos cumplimos. Porque a veces demandamos confiabilidad cuando nosotros no somos confiables. Demandamos cosas que nosotros no damos ni estamos dispuestos a dar. Y ahí es donde se rompe el asunto. Ahí es donde se rompen matrimonios, por ejemplo. Porque la esposa está esperando que el esposo le dé algo y el esposo está esperando que la esposa le dé algo y al final nadie hace nada y truena el asunto. Pero el texto no dice, háganlo todo esto con los que sean perfectos. Para entender mejor a qué se refiere, debemos de recordar a estos dos personajes de los que habló, Himeneo y Fileto. Ellos habían contaminado sus corazones con falsa doctrina. Por eso está hablando con los que de corazón recto invocan al Señor. Himeneo y Fileto no encajaban en este perfil. ¿Por qué? Porque contaminaron sus corazones con falsa doctrina. Y tal vez invocaban al Señor, incluso de forma pública, pero no con un corazón limpio. Pureza de corazón tiene que ver con las intenciones que tenemos nosotros en nuestro corazón, con las intenciones con las que nos acercamos al Señor. Hay personas que se acercan al Señor, pero ¿con qué intención? Nomás que me saque del apuro, nada más que me sane mi enfermedad, nada más que me saque del problema o que me prospere. Bueno, esas no son intenciones de un corazón limpio, de un corazón puro. Pureza de corazón tiene que ver con las intenciones también con las que nos acercamos a la iglesia. No, pues si yo estoy yendo a la iglesia, pues sí, pero vas a buscar novia, o sea, ¿eso es corazón puro? Pues no. Es que yo oí que en esa iglesia era de las 5 solas, no, pero no 5 hermanas solas, sino las 5 solas de la Reforma. Son las intenciones con las que nos acercamos a la iglesia o al Señor. Si nos acercamos al Señor buscando satisfacer nuestras propias necesidades terrenales, esa es una evidencia de que no tenemos un corazón limpio. Y uno lo puede ver a veces. Dices, a ver, si esta persona se pelea con todo mundo, si no está de acuerdo en nada o no se habla con nadie, y uno pregunta, entonces ¿a qué viene? A satisfacer una necesidad personal, únicamente. No puedo descifrar exactamente cuál sea, pero hay una satisfacción personal y terrenal que esa persona está siguiendo. Pero si nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos a su iglesia para conocer su voluntad, para hacer su voluntad, vamos por un buen camino hacia la solidez espiritual. El Señor nos manda a rodearnos de otros creyentes. O sea, te fijas, el imperativo sigue. Huye, sigue esto, pero hazlo acompañado de este grupo de personas. O sea, no es opcional y armoniza con Hebreos, en donde dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el llamado, el mandato es a rodearnos de otros creyentes, no perfectos, pero que busquen lo mismo que nosotros. La pregunta es, ¿qué buscas? Y cuando ves a personas así, problemáticas, divisoras, etcétera, también ves de qué personas se rodean. Y dices, obvio, porque buscan lo mismo. Y solidez espiritual no es. Así que el Señor nos manda a rodearnos de otros creyentes que busquen solidez espiritual, si es que es lo que nosotros buscamos. De esa forma nos podemos animar unos a otros. ¿Qué pasó, hermano? Te veo como que estás como que yendo en pos de las pasiones juveniles. Eso no nos llama el Señor. ¿Sí? Por eso es saludable estar rodeado de otros. Y como puse el ejemplo hace rato yo con mi pastor, si yo fuera uno de esos pastores que cree que la cadena termina con él, y así yo no le rindo cuentas a nadie, a mí nadie me puede exhortar, usted cállese porque yo soy el pastor y qué sé yo, pues no hubiera disfrutado de esa reprensión, que al final fue de bendición para mí, para mi familia, para usted. Y el Señor nos manda esto, y esto implica que vamos a tener que apartarnos de quienes buscan sus propios intereses. O sea, sí, al seguir todo esto con los que buscan todo esto, por implicación voy a tener que apartarme, o me voy a apartar de quienes buscan sus propios intereses, aunque aparenten piedad. Pablo le dijo a Timoteo, para ir terminando, en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estas que estamos oyendo ahora, ¿no? Porque recuerda, Pablo tomó sus palabras de Jesucristo. Jesucristo se las dio, Jesucristo resucitado, le enseñó todo esto, lo puso en una clase particular a Pablo, ¿no? Pero dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe, aunque diga saber mucho, y delira acerca de cuestiones y ¿qué? Contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Es decir, tienen un conocimiento, pero está corrupto, está virulento y carece de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y la palabra nos manda otra vez, apártate de los tales. ¿Sí lo ves? Huye de esto, persigue esto, apártate de esto. Y la palabra nos va instruyendo, nos va perfeccionando de esta manera. Por supuesto, apártate de los tales no implica estar de pleito, ofender, dejar de orar por personas así. O sea, yo estoy seguro que Pablo oraba por Himeneo, Fileto, Demas y los demás que le hayan abandonado. Y cuando sea oportuno, incluso, y nos encontramos con ellos y vemos la oportunidad, con paciencia enseñarles y tratar de hacerlos entrar en razón. Para concluir, la vida cristiana requiere movimiento, espero que lo hayas visto. Escapar y perseguir lleva implícito el estar en movimiento. No es estar ahí estático. Ya me senté, ya oí, adiós, nos vemos luego, bye. No, requiere de nosotros un movimiento. Si deseamos ser sólidos espiritualmente, hemos de estar conscientes de eso. Pero también hemos de estar conscientes de que el Señor está con nosotros, alentándonos por medio de su palabra, alentándonos por medio de su iglesia. Yo te invito a que te pongas de pie y quiero terminar haciendo 2 llamados que van a ser a lo mejor un poquito fuera de lo que siempre hacemos, ¿no? El Señor te pregunta por medio de esta enseñanza, de lo que has escuchado, ¿acaso estás enemistado con algún hermano en la fe? ¿Acaso te has peleado con algún hermano en la fe? Fíjate bien, no estoy hablando de tus familiares inconversos, porque esa es otra materia. Si no somos capaces de reconciliarnos entre nosotros como hermanos, que tenemos una misma fe, un mismo espíritu, no podemos esperar mucho éxito con los que no conocen a Dios. Por eso el llamado aquí es, si nos hemos enemistado con algún hermano en la fe, si nos hemos peleado con un hermano en la fe, bueno, te animo a que apliques lo que has aprendido, lo que hoy has aprendido. Y no voy a hacer eso que a veces se hace en lugares, ¿no? Hey, pídele perdón y todos se enteran de quién está peleado con quién. No hay prisa. Ahora, o sea, en este tiempo es para que reflexionemos y mientras que tú oras, el Señor te va a recordar personas y puede ser tiempo de hacer llamadas, de mandar mensajes. Si está aquí, a lo mejor sí ir, qué sé yo. Pero lo que el Señor nos dirige a hacer. Así que imitemos a Dios como hijos amados, tomando la iniciativa de hacer las paces. Qué maravilloso sería que si hubiera aquí 2 personas que se han enemistado por cosas como estas, que los 2 se encuentren en el camino, ¿no? Que ambos tomen la iniciativa y lleguen ahí a reconciliarse y a hacer las paces. Y esto, mis hermanos, nuevamente no es algo que a mí me beneficie directamente. Esto es algo que te beneficiará a ti y beneficiará por ende al cuerpo de Cristo. Señor, gracias. Gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y nos muestras tu amor advirtiéndonos. Nos muestras tu amor al poner en nosotros estas verdades que pueden ser simples, que puede ser que ya hayamos sabido, pero que tú nos recuerdas, porque es tan fácil olvidarlas, porque es tan fácil acomodarnos, quedarnos estáticos, sin movernos, y pensar que está todo bien, y pensar que ya lo hicimos. Sin embargo, Señor, tú nos recuerdas que imitarte a ti requiere movimiento, seguirte a ti requiere movimiento, que tú esperas de nosotros que seamos sólidos espiritualmente, que tú esperas de nosotros ver el carácter de tu Hijo Jesucristo formado en nosotros. Y Señor, también oramos para que nos des las fuerzas, la sabiduría cuando vayamos por ellas. Queremos permanecer en esa travesía de solidez espiritual, sin desertar, sin abandonar, sin fluctuar, permanecer firmes, sin avergonzarnos del Evangelio, sin avergonzarnos del llamado que tú has hecho para nosotros. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Dios les bendiga.